Hola amigos, bienvenidos a La Mente Oscura. Soy Merche y hoy os voy a relatar otra nueva historia. Dicen que detrás de cada persona hay una historia, pero algunas mentes guardan secretos que nadie se atreve a contar. Aquí, en La Mente Oscura, abrimos las puertas de esas biografías que desafían la razón y donde el pasado deja sus cicatrices. En este episodio os contaré una nueva historia de alguien que amó, sufrió y dejó sus huellas para la posteridad. Os estoy hablando de la emperatriz de Austria y reina de Hungría, Isabel de Baviera, que cariñosamente le decían Sisi. Vamos a recorrer su infancia, juventud, matrimonio, viajes, tragedias familiares y su trágico final. Isabel nació el 24 de diciembre, Nochebuena, en 1837. Nació en Múnich, en el Palacio Herzog-Maspalais, que era de sus padres, el duque Maximiliano de Baviera y la princesa Ludovica. Nació con un diente, que decían que esto era síntoma de mal agüero. Sisi tenía 9 hermanos: Luis, Elena, que le decían Nené, Carlos Teodoro, María, Matilde, Sofía Carlota y Maximiliano Manuel. Creció y se educó junto a sus hermanos en el castillo familiar de Possenhofen, que todo el mundo le decía Posi, y está a orillas del lago Starnberg. Creció allí, rodeada de naturaleza, caballos, juegos al aire libre y, sobre todo, disfrutaba de libertad. Practicaba esgrima, nadaba en el lago y correteaba por los jardines del castillo. Por otro lado, tenemos a Francisco José, que era emperador de Austria fue a los 18 años. Era primo hermano de Sisi, puesto que su madre, que era la archiduquesa Sofía, era hermana de la madre de ella, Ludovica. Francisco José nació en Viena el 18 de agosto de 1830, en el Palacio de Schönbrunn. Su madre, como digo, la archiduquesa Sofía, le estaba buscando novia, y como no encontraba ninguna a su gusto, pues habló con su hermana Ludovica. Y quedaron entre las dos que una buenísima opción pues sería Nené, la hija de Ludovica, que sería una opción muy buena para ser emperatriz de Austria, o sea, para casarse con el emperador. Así es que se reunieron toda la familia, aprovechando que celebraban el cumpleaños de Francisco José, se reunieron en el balneario de Basil, el 15 de agosto de 1854. Con la excusa de celebrar el 23 cumpleaños de él. Por la parte de Ludovica, madre de Sisi, fueron Nené, Sisi y ella. Se llevaron a Sisi porque Sisi estaba muy triste porque estaba enamorada de un muchacho, pero a la madre no le gustaba, y como no le gustaba, lo alejó. Entonces ella pues se cogió un berrinche pues descomunal y no hacía nada más que llorar. Entonces, para distraerla, pues se la llevaron también al cumpleaños de Francisco José. Cuando llegaron, el equipaje no había llegado, o sea que Francisco José la recibió y como salían del carruaje, o sea,
pues con el polvo del camino y cansadas, ¿no? Eh, a ver, el emperador la recibió, ¿no? Cortésmente, y ahí fue cuando realmente se fijó en Sisi. Eh, Vio a Nené, pero en quien le llamó la atención realmente fue Sisi, que por aquel entonces contaba 15 años. Total, que tuvo un flechazo. Y a partir de ahí decidió que su mujer sería Isabel. Estuvieron 8 meses de noviazgo y realmente en esas 8 meses solamente se vieron 2 veces. Bueno, pues Sisi partió hacia Viena el 20 de abril de 1854. Llegó con su ajuar, 24 baúles llenos de trajes de gala, de pelucas, de vestidos de verano, de saltos de cama, de abrigos, capas de terciopelo, zapatos, cintas para el pelo. Bueno, de todo. La boda se celebró el 24 de abril en la iglesia de los Agustinos de Viena y consumaron el matrimonio a los 3 días después de la boda. O sea, no tuvieron como tal una noche de bodas, fue a los 3 días. Desde el momento que Sisi se casó, automáticamente supo que su libertad ya se había acabado y no hacía nada más que llorar. O sea, en vez de estar muy alegre, pues lloraba porque vio lo que había perdido. Más a más, desde el minuto uno, la suegra la controlaba en todo. Le dio un libretón con todos los protocolos de la corte y cómo tenía que comportarse y con todo. Y para esto también le puso una dama de compañía que también la agobiaba lo suyo, a enseñanzas, a protocolo, a todo. La dama se llamaba Ida de Ferenczi y entre ella y la suegra pues le hicieron a la muchacha la vida imposible. Y esto lo que hizo fue provocarle la primera depresión de muchas que tuvo a lo largo de su vida. La primera hija nació el 5 de marzo de 1855 y le pusieron de nombre Sofía. El 12 de julio de 1856 nació Gisela. El 21 de agosto de 1858 nació Rodolfo, que también os voy a contar su trágico final. Y en 1868 nació el 22 de abril nació María Valeria, que fue la única hija que Sisi pudo tener a su lado. Desde el primer momento, como digo, Sisi no pudo criar a sus hijos y los criaba la suegra, porque ella decía que tenía que dedicarse al emperador y a las cosas del Estado y a la corte. Todo esto desarrolló en ella pues la depresión, obsesiones, le dio por el peso, por dejarse el cabello largo, cogió muchas manías. En una visita a Hungría en 1857, Sisi se empeñó en llevar a sus hijas allí, a aquel país, a Sofía y a Gisela, pero tuvieron la mala suerte de que las dos niñas enfermaron de tifus. Gisela, la pequeña, se recuperó muy bien, pero Sofía, que era la mayor, no lo superó y falleció. Isabel se culpó de su muerte y decididamente entregó su hija a la suegra, que fue quien la crió. Cuando nació Rodolfo, hizo lo mismo. Y ahí fue cuando empezó a distanciarse de su marido. Con la excusa de que se sentía mal y que tenía mucha tos, se fue a cambiar de aires a Madeira.
Y ese fue el primer paso, pues, para hacerse una viajera incansable, siempre, siempre buscando la libertad. Fue a Grecia, a Suiza, a España, siempre de incógnito, porque no quería que la reconocieran. Pero eso sí, si el emperador la llamaba, volvía a Viena enseguida. Sí, sí, era muy hermosa y ella lo sabía y lo que hacía era que lo potenciaba. Se castigaba con dietas, unas dietas imposibles porque apenas comía. Hacía sesiones de gimnasia extenuantes, unas caminatas terribles, todo para conservar la belleza y la figura. Pero cuando cumplió 35 años, empezó a taparse la cara porque ya no se veía tan bella y se la tapaba con un velo azul o un abanico y ya nunca más fue fotografiada. Si la fotografiaron fue porque ella no se dio cuenta. Como decía, se volvió viajera, se compró un barco que le puso el Miramar y se tatuó un ancla en el hombro. Se construyó un palacio en Corfú que le llamó Aquileón, en honor a Aquiles. Y siempre iba viajando por todos los lados con una dama de compañía y que era su mejor amiga, María Festestic. El compromiso que se firmó austrohúngaro se firmó gracias a ella en 1867. Así es que se creó la monarquía dual entre Austria y Hungría. Y como regalo de coronación a los reyes, los húngaros le regalaron el Palacio Godoyo en Budapest. Sisi por aquel entonces estaba embarazada y allí, en Hungría, nació su última hija, María Valeria, que, como decía antes, esa sí que la pudo criar. En 1889, la vida de Sisi cambió totalmente y cambió por el fallecimiento de su hijo Rodolfo. Tenía por aquel entonces el hijo 30 años. Dicen que se quitó la vida y también la de su amante María Pechera. Otros dicen que lo desvivieron porque no quiso traicionar a su padre. Hasta el día de hoy es una incógnita. A este trágico suceso se le conoce como el crimen de Mayerlin, porque ese era el nombre que tenía el refugio de caza donde ellos estaban. Tras la muerte de su hijo, abandonó Viena, la abandonó para siempre y adoptó el color negro que no se quitaría nunca. De vez en cuando en Corfú sí se ponía algo así más de color, pero realmente casi siempre iba de negro. Como digo, no volvió a Viena, pero eso sí, se escribía con su marido regularmente. Tenía muchas cartas y muy cariñosas, pero estaban tan cariñosos que incluso ella le buscó una amante al marido para que no se sintiera tan solo. Y lo que hizo pues fue, se dedicó de lleno a viajar por todo el mundo. El 10 de septiembre de 1898, Sisi estaba en Ginebra. Y bueno, mientras se dirigían al puerto para coger un barco que la llevaría a dar una vuelta por el lago Le Mans, ¿no? Estaba en el hotel y salieron para el barco, que Sisi iba con su dama de compañía, Irma Starasi, porque la de siempre, María Festestic, ya era una señora muy mayor. Así es que cuando iban hacia el barco, tropezó con ella el anarquista italiano Luigi Lucheni. Este hombre iba a asesinar a un príncipe de la casa de Orleans, pero resulta que ya se había ido. Entonces leyó en el periódico que la emperatriz de Austria, Isabel, estaba allí, así que fue a por ella. Como decía, tropezó disimuladamente con ella y le clavó un estilete que había hecho él. Ella notó el empujón, pero vaya, y cayó al suelo, pero ni se dio cuenta. Total, que se levantó, siguieron para el barco
Y cuando ya estaban a bordo, pues sí, se empezó a encontrar mal. La desabrocharon el corsé y ahí vieron que tenía una pequeña herida. Entonces el barco dio la vuelta y la llevaron de nuevo al hotel, pero falleció porque este estilete le dio en el corazón. Su cuerpo fue trasladado a Viena, por todo lo que significaba ser una emperatriz, con todos los honores, y fue sepultada en la cripta imperial de la iglesia de los capuchinos, aunque ella había dejado escrito que la enterraran en Corfú, pero no pudo ser. Entonces la enterraron en esta iglesia, que bueno, está eh, en esta tumba está su marido y su hijo. O sea, están el nicho de toda la familia, pero están ellos tres. La vida de Isabel de Baviera nos deja muchas preguntas. A ver, ¿qué es lo más importante? ¿La libertad o el deber? ¿Cuál es el precio de ser tú mismo en un mundo que exige la perfección? Porque sí, no era un icono de belleza. Sí, es la historia de una mujer que luchó para mantener su libertad a toda costa. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Gracias por acompañarme. Suscríbete y comenta qué parte te ha gustado más. Y decidme, si queréis, pues qué personaje histórico queréis que os relate. Pues muchas gracias por acompañarme en otro viaje de la mente oscura. Os agradezco que me sigáis y hasta otra.